Así es, ven con tu gloria y poder, Señor Jesús, en este lunes 12 de septiembre. Muy, pero muy bienvenidos aquí a la radio, al programa que se titula Los Últimos Días. 3 minutos nos separan de las 20. Estamos aquí a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Mi nombre es Moni Aguilera de Lorenzo y es un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Saludamos a los grupos Águilas de Cristo, la Nueva Jerusalén, Misión Cristiana Evangélica, Piedra Viva del Ministerio Vivir en Dios de nuestro amado pastor Walter Aguilera, también a Adonai Elohim y a Somos Rebaño del Dios Altísimo. Y el otro grupo es el Resplandor de Dios. Uy, son unos cuantos, que Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Es un placer estar con todos y cada uno de ustedes y hoy venimos con un tema que es comida diaria, lamentablemente, ¿no? Este tema me duele tener que decirlo, me duele tener que reafirmarlo, pero cuando uno enciende la TV, yo la enciendo poco, pero a veces para escuchar algún noticiero, o muchas veces en internet vemos muchas noticias, corre sangre por la TV, por el periódico. Es tremendo lo que está pasando en estos tiempos con el tema de la inseguridad y ese es el tema de hoy, ¿no? La inseguridad y qué hacemos los cristianos en este tiempo, cómo la debemos enfrentar. Y yo quiero comenzar esta emisión de la radio comenzando con algo que me sucedió hace muchos años en una clase de teología donde estaba mi amado pastor Héctor Conlon, al que Dios lo tenga en la gloria porque ya no está, pero está su amada esposa, que es íntima amiga mía, a la cual amo muchísimo, Susana Conlon, si ella en algún momento escucha este mensaje. Por supuesto, siempre a veces comparto los mensajes con ella, las prédicas. Y yo recuerdo ese día que él estaba ahí como profesor, pero era un profesor, él era muy, a ver, ¿cómo puedo explicar? Era muy perspicaz, como quien diría. Él nos hacía preguntas con la doble, pero para ver si nosotros habíamos entendido lo que habíamos estudiado o cómo pensábamos. Pero él ya iba más allá de lo que estaba preguntando. Y era un hombre maravilloso realmente. Tengo muy buenos recuerdos de él. Él en un momento dijo, ¿qué harían ustedes, alumnos? Dijo, si en algún momento entra un ladrón con un arma a una de sus casas y ustedes están con su familia y con sus hijos. Y uno daba una opinión, el otro otra, pero todas las opiniones que yo escuchaba en ese momento eran carnales. Y yo estaba en mis comienzos en mi vida cristiana, pero había algo que no me cerraba. Y no me cerraba porque cuando yo conocí a mi marido era Pepito el Pistolero, andaba con un arma en el cinturón. Y mi esposo, yo recuerdo que en ese tiempo nos pasaron muchas cosas anterior a esto, ¿no? A esta clase de teología. Hasta entró un hombre armado a nuestra casa, nos apuntó con un arma, entró con nuestra hijita y fue terrible en ese momento. Para nosotros, yo lo único que atiné a hacer, tenía pocos días en el camino del Señor, pocos días en haber sido, todavía no había sido del todo quebrantada, pero estaba en mis comienzos. Y me fui corriendo, eran 2 hombres grandotes, estaban con arma y lo apuntaban a mi esposo. Es más, de hecho, le habían lastimado toda la cara a mi esposo en ese momento. Y me fui corriendo al fondo y me arrodillé a orar. Y recuerdo que el hombre abrió la puerta con todo y cuando me vio orando, volvió. Y en ese momento mi marido aprovechó para empujarlo a uno de ellos y salir corriendo y mostrarle a la vecina de enfrente para que ella pudiera salir de testigo de lo que nos estaba pasando. Porque eran hombres que nos conocían. Era el hombre al que nosotros, el dueño del departamento al que le pagábamos el alquiler. Bueno, eso es para otro momento. Es una historia larga, así que lo dejamos ahí. Pero en esa clase de teología yo recuerdo que cuando el profesor preguntó eso, muchos daban respuestas carnales. Y en un momento yo recordé eso, yo ya estaba muy quebrantada en esa época, ya había tenido mi encuentro personal con Dios. Y en un momento levanto mi mano para que me den lugar y el profesor me dice, sí, hermana. Y le digo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En el momento que cada uno de nosotros compre un arma,
ya le está abriendo la puerta al infierno y al diablo para que venga a destruirnos. Y me dijo, muy bien, hermana, la felicito, yo no me olvido más. Pero no, a ver, no era como que yo estaba contenta por la felicitación, yo estaba contenta porque el Espíritu me estaba revelando esa verdad. Y nosotros, en el tiempo que nos pasó eso con mi esposo, mis hermanos, mi esposo hacía una semana que se había despojado de esa arma. No sé si la vendió o la regaló, no recuerdo exactamente, ni importa, porque eso es lo de menos. Pero nos habíamos despojado de esa arma. Qué tremendo, mis hermanos, y cuántos ignoran esta verdad muchas veces. Y a veces creemos que el testimonio no tiene nada que ver o que el testimonio no importa. Y el testimonio es muy importante porque muchas veces nos olvidamos de lo que hace Dios y de lo que quiere Dios en esos momentos. Y yo me acordé de esta situación y no sabía que iba a empezar por esto, porque en realidad uno nunca sabe con qué va a empezar. Uno tiene mucho material, pero el que decide es el Señor. Y es importante que podamos entender que el cristiano no puede tener una vida espiritual pasiva. Nosotros estamos llamados, dice que desde los comienzos, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, ¿pero qué violentos lo arrebatan? Los violentos espirituales. Hay una violencia espiritual la cual nos está permitida, y esa violencia espiritual es la que nos une con Dios y nos hace uno con Él. Así que esta debe ser ofensiva. Desde que nos convertimos en hijos de Dios, simultáneamente nos convertimos en enemigos del diablo. Desde ese momento en que asumimos la posición de hijos de Dios, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estos dos reinos están en constante guerra y nosotros no podemos vivir como simples hijos de Dios. Su palabra allí en Apocalipsis 1:6 declara que los creyentes somos reyes y sacerdotes. Somos reyes porque pertenecemos a un reino para gobernar y para avanzar hacia adelante en la conquista de las almas. Ese tiene que ser nuestro objetivo, mis hermanos. El que no entiende esto no entendió nada de lo que significa ser cristiano. Y sacerdotes para ministrarle a esas almas a Dios, al Dios que tenemos dentro de nuestro corazón. Si el reino de las tinieblas se opone al reino de la luz, nosotros como hijos de Dios somos integrantes de su ejército y por consiguiente tenemos que prepararnos para esta guerra. No tenemos excusa diciendo que estamos en retaguardia en la parte de atrás del ejército y viviendo livianamente sin hacer nada, porque principalmente esta es una guerra por nuestras propias vidas primeramente. Aunque nosotros querramos ignorar a Satanás y decidir no meternos con él, ya en el momento que te pusiste el uniforme de cristiano, ya sos parte del ejército de Dios. Y no podés. Es más, Satanás no te ignora, te va a tirar con la artillería pesada. En el momento que te pusiste el uniforme, por más que no agarres las armas, Satanás te va a tirar un dardo. Y Dios va a probarte para ver si realmente estás en la fe, a menos que estés reprobado. Por eso la Biblia dice que cada uno debe probarse a sí mismo. No podemos descuidarnos en esta guerra, mis hermanos, porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo dice Efesios 6:12. La palabra nos advierte que tenemos una constante lucha, y esta no es contra carne y sangre. Debemos entender y ser conscientes de que nuestros verdaderos enemigos son demonios, es el mismísimo diablo y todos sus secuaces. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos equiparnos apropiadamente de acuerdo a las instrucciones que dice la Biblia y debemos tomar las armas que el Señor ya nos dio. Las armas de nuestras milicias no son carnales, recuerde bien, nuestra pelea no es nuestra, es de Él, sino que son poderosas, dice la palabra, en Dios para la destrucción de fortalezas. Así lo dice 2 de Corintios 10:4. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas? Si en un matrimonio existe un problema, el arma carnal de la esposa o del esposo es cada cual exponer sus propios derechos, ¿no es cierto? Pero acá no estamos peleando una guerra carnal. Acá estamos peleando una guerra espiritual, una guerra que no vemos con nuestros propios ojos naturales, pero que existe. El hecho de que nuestros ojos no la puedan ver no significa que no exista. Es más, muchas veces Dios no permite que veamos esto, porque
si llegáramos a ver realmente el mundo espiritual, hermano, yo creo que ninguno de nosotros resistiría. Pocos son a los que Dios les permite ver ese reino espiritual. Sí, muchos lo pueden ver, algunos lo pueden ver, no muchos, pero hay hermanos en Cristo que pueden ver este reino espiritual, que pueden ver inclusive los demonios a través de las personas. Dios muchas veces nos permite ver esto, para que veamos dónde nos estamos metiendo. Hay espíritus territoriales, espíritus que gobiernan ciertos lugares, espíritus enviados por personas que practican la brujería, por personas que han hecho un pacto con el diablo y quieren enriquecerse, y mandan esos espíritus a diferentes lugares. Por eso es que necesitamos realmente llenarnos del amor y del poder de Dios y de tener misericordia en estos tiempos. La Biblia dice, no resistan al que es malo. Primera de Corintios 13:13 nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nosotros no podemos vencer con nuestras propias fuerzas esta guerra. Tres cosas son poderosas: la fe, la esperanza y el amor. Si existe un problema entre el matrimonio, que queda para los de afuera. La única solución es el amor y el perdón. Nuestras armas no son carnales. La razón nos va a guiar a que sigamos el mismo modelo que siguieron nuestros antepasados, que son la mentira, la violencia, el maltrato, pero las armas carnales no tienen ese poder. Como la Biblia dice, se vence el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así lo dice Romanos 12:21. Nosotros podemos tener esta guerra ganada, así como la ganó Josafat. ¿Ustedes sabían? Josafat vence a Moab y vence a Amón. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacarlo a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole, hay un ejército muy numeroso que viene a atacarte. Él parte de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y está muy cerca, en la ciudad de Engadi. Josafat estaba lleno de miedo, busca la ayuda de Dios, y para mostrar su angustia, le pide a todo su pueblo que no coma. Esto nos habla de ayuno, ¿sí? Hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Cuando hay espíritus territoriales, es fundamental el ayuno. Por eso este 15, jueves 15, están todos invitados a ayunar. Es importante el ayuno. El esposo no está con nosotros todavía, él está allá en el tercer cielo, va a venir pronto a buscarnos, pero mientras estemos sin él de cuerpo presente, la iglesia tiene que ayunar. Todavía tenemos que ayunar, todavía hay una guerra que pelear, y es importante el ayuno, mis hermanos, aunque te digan que no. Estudiá sobre el ayuno, es muy importante. Ahí hay un video circulando de Gille Ávila, que les ruego que lo miren porque realmente es muy importante. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios, y al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios, y él oró de esta manera: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas todas las naciones de la tierra. Escucha bien, Dios domina todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen, le dijo Josafat. Nadie puede vencerte. Grabes esa palabra en su corazón y en su mente. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos lo diste a nosotros, que somos descendientes de tu amigo Abraham, porque Abraham era amigo de Dios. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración: si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran esos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. ¿Cuánta gente hay que realmente está siendo despojada de sus propias casas? ¿Cuánta gente hay que realmente están viviendo problemas como lo que vivió Josafat? Nuestro Dios, dijo él, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Busque a Dios en estos momentos. Busque el rostro de Dios. Ore, Él lo va a escuchar. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaba de pie en el templo de Dios.
Allí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes llamado Jeasiel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Jaasiel, Asaf, Metanías, Jehiel, Benaías y Zacarías. De pronto el Espíritu de Dios les dio este mensaje a Jaasiel, quien le dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. ¿Cuántas veces Satanás nos amedrenta a través de un abogado, a través de una carta documento, a través de personas que tienen cierto poder en esta tierra? A mí me pasó. Una vez vino burlando a sacarme de la casa que me habían prestado hace muchos años. Y él me dijo en ese momento: usted el jueves acá no va a estar más. Y yo le dije: arriba del alto hay uno más alto. Y yo voy a estar si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que me vaya, me iré. Si es la voluntad de Dios que me quede, me quedaré. Yo no quiero quedarme donde me están tratando de esta manera, pero a la calle con mis hijos no voy a ir. Así que se hará la voluntad de mi Padre que está en los cielos, le dije ese día a ese hombre. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis, ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataques, más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Ustedes sean testigos. No es para que peleemos nosotros, no es para que discutimos nosotros, es para que nosotros digamos la verdad que Dios nos manda a decir y nada más, mis hermanos. Sosténgase en esa palabra que Dios le ha dado. Entonces, ¿qué sucede con Josafat? Ahí en el verso 18. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Keat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Miren lo que hicieron. Cantaron alabanzas. ¿Quién se pone a cantar una alabanza en medio de una prueba? Solamente un hombre de Dios y una mujer de Dios. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y le dijo: escúchenme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien. Nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueron cantando y alabando a Dios con el himno que dice: den gracias a Dios, porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Mire lo que pasó. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir, hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose los unos a los otros. Así fue como cayeron derrotados. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. No quedó nadie con vida. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿qué hizo Josafat y su ejército? Fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa, utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiéndolo todo y ni aún así pudieron llevárselo. Al 4.º día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso, hasta el día en que se escribió esta historia de ese lugar, ¿sabe cómo se lo conoce? ¿Sabe cómo es ese nombre? El Valle de la Bendición. Dios quiere darnos la bendición. Dios no quiere que pasemos necesidad. Pero la Biblia dice: no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hay un solo impedimento en tu vida y se llama duda. La duda es el peor enemigo del hombre. La fe avanza. La fe cree las cosas que no son como si fueran. Por eso es importante tu declaración. Por eso es importante, si no tenés ganas de alabar, orá, pero créele, y que tus labios no profieran lo contrario. Que tus labios no digan: no, pero no hay peros en Cristo. La fe avanza, la fe cree. Y la fe hace como Josafat: espera en Dios y deja que Dios actúe. Vamos a alabar al Señor con esta preciosa alabanza. Vamos a escucharla y en un ratito más estamos con los últimos días, con esto que se titula La inseguridad en tiempos como estos, en tiempos difíciles. ¿Cómo debe afrontar el cristiano la inseguridad en estos días? Y después te voy a contar algo más que te va a ser de bendición, un testimonio para la gloria de Dios.
Vamos con este tema. En espíritu y en verdad, Rey humilde. Toda la creación, todo lo creado.